Estamos de regreso aquí en Onda con Malentendido, estrenando el programa el día de hoy. Está conmigo conduciendo este programa Alvin Abreu. Gracias. ¿Verdad? Como dijimos que vamos a romper con mitos, ¿verdad? Con ese tema. Yo soy más de sexos distintos que géneros distintos. Creo que las características vienen de crianza más que de cromosomas. Y nos acompañan hoy para enseñarnos, porque yo no soy ningún experto, todos son opiniones muy propias. La señora Catherine Vergara, que es neuropsicóloga. Bienvenida, Catherine. Hola, hola. Y está con nosotros Claudio Cárdenas, neurólogo clínico. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Ajá, les cuento. Yo tengo una teoría muy mía. Que el 80% de la conducta, tanto de hombre como mujer, viene de crianza y de lo que lo rodea, más allá de diferencias físicas, cerebrales, hormonales, más allá de las evidentes, menstruación, embarazo, una cantidad de cosas, ¿no? Pero yo soy, por ejemplo, la fuerza física, una fisiculturista que entrene todos los días me va a ganar en pulso a mí si no entreno todos los días. Creo que cualquiera de los dos seres humanos pueden lograr cualquier cosa más allá del sexo. Quería preguntarles a ustedes, ¿verdad? Si ya empezamos con Catherine, las damas primero, ¿qué diferencias en el cerebro realmente existen? ¿Cuáles son reales, físicas, que son tangibles? Bueno, yo creo que esa pregunta es más para allá que para acá. Ajá, Sí, porque desde el somos punto de clínicos. vista físicas, claro, porque cuando hablamos de neuroanatomía, Ajá. una cosa es el hardware y otra cosa es el software, ¿no? El hardware es más o menos las características anatómicas del sistema nervioso y las otras son las redes y cómo funcionan. Entonces, desde el punto de vista anatómico, sí hay diferencias. Hay que tomar en cuenta de que el género masculino tiene un cerebro, un encéfalo un poco más pesado que el de la mujer. Aproximadamente va entre 80 y 120 gramos más. La amígdala, que es una estructura que se encuentra en el lóbulo temporal en el hombre, suele ser más grande que en la mujer. La mujer tiene mayores conexiones interhemisféricas, o sea, entre los hemisferios cerebrales hay una red de interconexiones mucho mayor. Y una peculiaridad también es que las áreas del lenguaje, sabes que los mamíferos tenemos algo que se llama dominancia hemisférica. Es decir, los que somos diestros tenemos la dominancia del hemisferio izquierdo y por lo tanto es ahí donde se asienta el área del lenguaje. El área del lenguaje, cuando hay lesiones del área del lenguaje en el hemisferio dominante en el hombre, la capacidad de recuperación del lenguaje es inferior a la de la mujer cuando ocurre la misma lesión, porque las áreas del lenguaje están distribuidas como en ambos hemisferios, no igual, ellas siguen teniendo igual que los hombres un área dominante, pero se suele distribuir distinto. Entonces, desde el punto de vista anatómico, sí hay algunas diferencias. Hay que tomar en cuenta que estas diferencias no son gigantes. Determinantes. No, pero... No, es decir, esas diferencias normalmente, la mujer nace con ciertas habilidades distintas a la del hombre desde la parte física. Pero la pregunta es, ¿el hombre puede llegar a ese mismo nivel de excelencia en esas áreas, desarrollándolo? Porque yo siento que el cerebro se va desarrollando y lo vas enseñando, entrenando, capacitando para cualquier cantidad de cosas. Igual las mujeres pueden hacer cualquier trabajo donde en teoría física el hombre tenga ventaja. Claro, ahí entramos en el software, o sea, ahí entramos en la funcionalidad. Y efectivamente, o sea, hubo un boom alrededor de los 1990 y pico a los 2000, en donde se hicieron muchísimos estudios para saber cuál es la diferencia entre funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son lo que nos permiten como aproximarnos al mundo. Está el lenguaje, el razonamiento, el juicio, etcétera. Las capacidades visoespaciales, cómo organiza uno el mundo. Y entender cuáles eran las diferencias entre mujeres y hombres. En ese momento sí se hallaron diferencias significativas en básicamente funciones visoespaciales, razonamiento matemático que beneficiaban al hombre y lenguaje, fluidez del lenguaje, comprensión y razonamiento verbal que beneficiaban a la mujer. Ahora, digamos que cuando uno ve el macro, es decir, por ejemplo, todas las pruebas neuropsicológicas que uno usa, no hay ninguna que tenga diferenciado los puntajes entre hombres y mujeres, como sí pasa con edad y con nivel educativo. Exacto. Es decir, una de las cosas que sí discrimina cómo cambia el cerebro en términos de funcionamiento es la edad y el nivel educativo de la persona. Y ahí entra
pues toda la parte social, porque claro, por supuesto el cerebro, lo que tú hablas se programa, de cómo es una cambia, computadora. es la plasticidad cerebral. Y hablando ahora de que has nombrado la parte social, desde el punto de vista sociológico, ¿cuáles son las diferencias o las similitudes entre el hombre y la mujer venezolano, por ejemplo, venezolana? ¿En qué nos asemejamos más y en qué nos diferenciamos más? Sobre todo porque yo creo que estamos viviendo unos tiempos muy especiales donde, digamos, las tareas ahora se comparten de una forma muy igual, o por lo menos en mi perspectiva. A lo mejor estoy equivocado, pero sí sería interesante como analizar un poco en qué nos estamos diferenciando o en qué nos estamos acercando más. Bueno, a nivel sociológico, honestamente no es mi área. Yo soy neuropsicólogo, pero digamos que en términos de funcionamiento, yo creo que en este momento somos bastante más similares, por ejemplo, en desarrollo del lenguaje, desarrollo de habilidades verbales, incluso la parte visoperceptiva se asemeja mucho entre hombres y mujeres. Creo que lo que tú planteas de, por ejemplo, acá en Venezuela, lo que sí veníamos de hecho hablando es la diferencia que existe con la cultura. Es decir, hay culturas que son predominantemente más verbales. Por ejemplo, nosotros, los latinos en general, salimos beneficiados en pruebas de fluidez verbal. Del habla, pues. Del habla, sí, comparado con los anglosajones. Claro. Pero, por ejemplo, se evalúa distinto razonamiento y juicio porque es distinto solucionar problemas aquí que solucionar problemas en Alemania o en Estados Unidos. Podríamos decir que hay una especie de desarrollo de habilidad que no discrimina entre hombres y mujeres. Sí. O sea, hay ahora... Que es más social. Es más social y siento que la fortaleza de la toma de decisiones se ha desarrollado de una forma más equitativa entre géneros. Pero fíjate que leyendo con esto, el hombre tomaba la decisión pensándolo más, la mujer, según lo que había estudiado de cómo funciona el cerebro de uno y otro, la mujer toma la decisión de manera más rápida y el hombre lo piensa mucho más. El hombre es más indeciso o planifica más las cosas antes de actuar, algo así. Hay una cantidad de diferencias, pero lo que estábamos diciendo, el hombre tenía ventaja en las matemáticas, pero quien inventó el Wi-Fi fue una mujer. Entonces vemos que, más allá de esa característica, lo que quiero defender en estas 2 horas de defendiendo al hombre, ¿verdad?, es que en el fondo las diferencias son más de crianza y de alrededor, o eso es lo que opino, que físicas. Lo que pasa es que intentar clasificarlas dentro de qué predomina es complejo y es complicado. ¿Por qué? Porque sí existen, e insisto, estamos hablando predominantemente del sistema nervioso central, ¿no? Porque obviamente desde el punto de vista de masa muscular, desde el punto de vista de tejido adiposo y otras estructuras no estamos metiéndonos ahí porque no es nuestra área, pero desde el punto de vista, por ejemplo, cerebral, inclusive antes de que se desarrolle, digamos, las hormonas de la pubertad, ya de por sí las mamíferos humanas del género femenino suelen desarrollar el lenguaje en promedio 1 a 2 meses antes que los masculinos. ¿Ok? Entonces, ahí hay una diferencia. Ahora, ¿qué es una diferencia significativa? No pareciera ser una diferencia tan significativa, pero existe una diferencia inclusive antes de los influjos hormonales. Ahora, también va a depender de, obviamente, el entorno, pero cuando tú agarras en conglomerado un grupo de gente, física, esencialmente el lenguaje hay una diferencia. Ahora, por ejemplo, la motricidad, que lo estuvimos revisando hace poco, la motricidad es qué tan rápido comienzan a caminar los masculinos o los femeninos. La verdad es que no hay una diferencia significativa. Que siempre dicen que las niñas caminan antes. No hay una diferencia significativa. Entonces, todo depende del entorno. Y, por ejemplo, también las diferencias de género a veces son más sencillas de entender en algunos países donde no hay tantos roles tan diferenciados como puede ocurrir en países latinoamericanos, sino cuando hablamos en Escandinavia, en Finlandia y en este tipo de cosas que verdaderamente los roles son un poco más parejos. Vamos a escuchar un poco de música y, pero te dejo esa pregunta en el aire. Es decir, esas diferencias que tenemos físicas son igual desarrollables, porque si en la antigüedad la mujer hubiese ido a cazar y el hombre se hubiese quedado en la caverna, ¿hubiese cambiado esa anatomía? ¿Se desarrolló o es que es así siempre? Vamos a música y pues seguimos conversando de esto.
aquí estamos al aire en YouTube, si nos están escuchando en la radio, escucharon la parte anterior que decía, el hombre, por ejemplo, empieza a hablar más tarde, la mujer más temprano, eso ya es algo que está comprobado científicamente. Pero, por ejemplo, alguien me lanzó una teoría muy loca en estos días que, claro, el hombre de la caverna salía a cazar y tenía que hacerlo en silencio por miedo a espantar a la presa, mientras la mujer estaba libremente en el área de trabajo conversando con todo el mundo. Eso puede influir en ese desarrollo, porque yo lo que siento es que el cerebro se va desarrollando según necesidades, el cuerpo evoluciona. Y una cosa que me asusta, Ali, es que la inteligencia artificial te va a empezar a quitar cosas de racionamiento, de raciocinio en un momento determinado. Uno cada vez toma menos decisiones. Ya la lista de mercado te la da la nevera. Sí. Entonces, Es un poco... Yo creo que el cerebro va a ir para atrás si seguimos con estas cosas. ¿O no? Puede ser menos analítico la gente ahora, ¿no? Ok, lo que pasa es que comparar, por ejemplo, el Homo neanderthalis o cualquiera de nuestros antepasados, o inclusive si llegamos al Homo sapiens, hay que tomar en cuenta que anatómicamente hay diferencias físicas Desde entre el esa hombre y la época. mujer. Claro, Ok. claro. Hay diferencias que inclusive no hablemos de mamíferos tan superiores. Si hablamos de mamíferos inferiores, esencialmente, por ejemplo, en algunas formas de primates, la mujer siempre suele tener un menor tamaño y menor masa muscular. Y en el caso del mamífero humano, es así, el hombre tiene más masa muscular que la mujer. Claro, pero Ahora, si la mujer desarrolla el músculo, puede tener mucho más masa muscular que cualquier hombre. claro, pero eso estás llevando a la individualidad a algo global. Pero, claro, es que lo que quiero decir, ok, tenemos un estándar, es decir, es como tener un carro y le voy a poner los cauchos, los amortiguadores, el cambio reproductor. El cuerpo humano, tanto el cerebro como el cuerpo, siento que puede suceder. No, pero va a llegar un punto en que hay un límite. Por ejemplo, tú no puedes modificar el tamaño de la pelvis de una mujer, Ok. que es completamente Porque tiene la distinto razón. al tamaño de la pelvis de un hombre. Ajá. Y tú puedes hacer todos los ejercicios que tú quieras y no vas a modificar el tamaño de la pelvis, porque las características de la apertura... Caeríamos en cirugía. Ok, exacto. No puede, hay cosas que, o sea, sí hay diferencias. Y eso es un tema que puede parecer muy polémico desde el punto de vista de lo que es políticamente correcto o no. O sea, sí hay diferencias. Hay diferencias desde el punto de vista de los cromosomas, hay diferencias genéticas, hay diferencias anatómicas. Entendido con este servidor Luis Jerónimo Abreu, me está acompañando hoy Albi Abreu y venimos conversando, ¿verdad?, con Catherine y con Claudio acerca de las diferencias físicas del hombre y de la mujer. ¿Cuáles son mitos, cuáles son verdades? Y estamos hablando de cosas que no se pueden cambiar de ninguna manera, por ejemplo, en la pelvis, que ahí hay una diferencia que jamás vamos a cambiar. Sí, de hecho, inclusive los antropólogos, cuando extraen, ¿sabes?, esqueletos y fósiles, pueden determinar el género. ¿Ok? Exacto. Y lo pueden determinar basado en la forma. Tamaño, forma de... Lo que tú venías comentando sobre quiénes decidieron salir a cazar y quiénes se quedaron recolectando o criando a las descendencias. La evolución. ¿En qué sentido? Es muy probable que en algún momento, en un área primitiva, ambos géneros de homos primitivos hayan salido quizás a cazar. Juntos. Pero algunos sobrevivieron y otros no. Los que sobrevivían eran los que tenían más masa muscular y probablemente las que no tenían quizás tanta masa muscular no sobrevivían, y ellos como civilización aprendieron de que hay algunos que tienen que ir a cazar y otros no, que puedes perfectamente ser inclusive una femenino con gran masa muscular y no un masculino pequeño. Pero tú hablabas de mamíferos inferiores, es decir, pero que no estoy de acuerdo con los animales inferiores, pero por ejemplo, en los leones caza la hembra. Y siendo más pequeña físicamente hablando, sale a cazar la hembra y el león se queda echaote. Claro, pero es Porque que eso el es lo león que es la un manganzón. evolución... Es un manganzón. Claro, pero eso es lo que la evolución ha llevado a atender de esa manera. O sea, debes de tomar en cuenta que no son decisiones, son productos del cambio. Ok, entonces esa es mi pregunta. Si la evolución también, es decir, una mujer puede evolucionar una cantidad de cosas que, entre comillas, por la evolución, están destinadas al hombre y viceversa. Lo que pasa es que la evolución no es algo que tú vas a ver en 50 o 100 años. La evolución es un proceso de mil... Por ejemplo, el Homo sapiens actualmente tiene en el planeta, ¿ok?, ¿sabes?, más 160 mil años, ¿sabes? Y estamos hablando del Homo sapiens, no estamos hablando del Homo neanderthalis, no estamos hablando del Homo habilis, no estamos hablando de todas las... ¿Y cuánto hemos evolucionado en ese tiempo? Bueno, pero es que de hecho pasamos de la era paleolítica en la que manejábamos
Sencillamente, algunos instrumentos de piedra, pasamos a la neolítica y de ahí hemos evolucionado infinitamente al punto de que ya manejamos el lenguaje, pero es muchísimo tiempo. O sea, lo que te quiero decir es que tú no puedes esperar un cambio desde el punto de vista de una especie, por ejemplo, de 1850 a 2050. No es suficiente tiempo. Aquí hay una cosa súper interesante que dice, el cerebro femenino recuerda más los detalles emocionales. Cuando ocurre una discusión o una situación fuerte, la memoria emocional de la mujer registra el tono, las palabras, el contexto y la emoción. En cambio, el cerebro masculino suele quedarse con el hecho en sí. ¿Qué? ¿Cómo se explica eso? Porque las mujeres son más empáticas. O sea, ¿Y por qué son más empáticas? Lo que pasa es que la empatía es una función muy difícil de definir y de ir como desglosando. Ok. Pero ¿sí? la empatía Pero es biológica o o es viene de crianza. la conducta. Exacto, viene de la crianza, del entorno social. ambas cosas. Es decir, lo que pasa es que es muy difícil separar la biología de lo que es lo funcional. Y biológicamente, ¿por qué es más empática la mujer que el hombre? ¿Qué cromosoma, hormona, glándula hace la mujer ser más empática que el hombre? No. La verdad es que no estamos diciendo que biológicamente sea empática. Ajá. ¿Ok? Para Ok. poder tener eso, tendrías que tener, como tú mencionaste, aislado eso y no. no somos genetistas y desconozco si existe algún tipo de No. secuencia genética de la empatía. Pero el hecho de que sean más empáticas tiene un componente que ha sido difícil de explicar, porque de hecho, en países en donde, ¿sabes? Las mujeres tienen roles que podríamos decir tienen mayores libertades Ajá. de asumir su rol, siguen escogiendo profesiones más empáticas que los hombres, como el ser enfermeras, como el atender, ¿sabes? Casas de cuidado, kindergarten, Bueno, perdón que lo docencia. diga, pero en estos días yo vi una encuesta que hicieron entre hombres y mujeres y le preguntaban a las mujeres, si llega un ladrón y dice, ¿tu vida o la de tu esposo? ¿Cuál eliges? La mía. 25 mujeres dieron la mía. Y le preguntaron lo mismo a los hombres, elige tu vida o la de tu mujer. Y los hombres decían, la mía. O sea, prefiero morir yo y dejar a mi mujer viva. Y las mujeres todas dijeron, vivo yo que se muera él. No hubo una sola que diga, ahí yo no vi la empatía por ningún lado. Porque están pensando posiblemente a futuro, es decir, quién se va a quedar cuidando a los hijos, quién se va a Claro. quedar cuidando a la Había- familia. Supervivencia, digo. Habían ahí muchas que ya tenían edad de tener nietos, es decir, o sea, Bueno, es ¿quién decir, se va a ya los cuidar? tíos estaban grandecitos. Pero también o sea, eso sí se sabe, los hombres cuando pierden a las mujeres, a su esposa, A su pareja, ajá. tienen muchísimo menos expectativa de vida, en cambio las mujeres correcto. al revés. Entonces, ¿quién es más Sí, empático? La mujer Nosotros. psicológicamente se No. vuelve un poco más fuerte. La entonces- mujer Lo que pasa es que sobrevive todo muchísimo depende de lo que más defines como y empatía. De hecho, Porque mejora el el hombre- estado de ánimo en muchas mujeres cuando Qué muere el maravilla. esposo. ¿Estás viendo eso? O sea, que cuando Maravilla. nosotros nos morimos, ellas están más felices. Eso no lo vamos a repetir más nunca en este programa. Bueno. Lo voy a decir. Eso queda en secreto sumarial. Bueno, no es tanto así, pero oye, que me parece maravilloso ese desarrollo del sentido de supervivencia que hay ahí en la... Y según ustedes, que son los que saben realmente, el comportamiento de hombre y de mujer, o las diferencias que hay, se podría decir qué porcentaje viene de la crianza, ¿verdad? Y de lo que los rodea a físico. Es decir, ¿qué porcentaje de diferencia? Es decir, mira, diferente físicamente hay un 20%, el resto, No, es muy difícil darte un número, es muy difícil darte sobre todo un por el número. comportamiento y las, bueno. Yo sé que quieres un número, No, pero es más decir, complejo en ese sentido. las tradiciones, lo que sentimos nosotros de diferencia de sexo, que es para mí comportamiento diario. Es decir, que tiene que ver, qué porcentaje tiene que ver con lo físico, lo real, y lo otro con la crianza y con el entorno. Eso es algo que en este momento se está estudiando, pero no se ha podido definir realmente, porque es que el tema es que el cerebro, no basándome en toda la evolución, sino estando vivos nosotros, Ajá. el lóbulo frontal, por ejemplo, se termina de desarrollar a los 25 años más o menos. Es decir, estamos hablando de que se va desarrollando muy paulatinamente. Ok. Y después de eso va El cambiando. mío sigue desarrollándose, ¿eh? Y después de eso va cambiando y se va moldeando en la medida que uno va interactuando con el mundo y con uno mismo. Es decir, se sabe que se van generando distintas conexiones neuronales
no solo por la interacción con el mundo, sino por cómo uno piensa, uno siente, uno dice, uno razona, uno va interpretando las cosas. Por eso Ali medita todos los días. Yo medito. Claro, Claro. la Sí, meditación está recomendada para el desarrollo desarrollar, del lóbulo. Y estimula la tolerancia. Sí. Y por eso a mí me pasa algo. La muy meditación chévere. estimula la tolerancia. Sí, totalmente, hermano, porque empiezas a entender que cada quien está en un proceso personal individual, independientemente de la biología de la persona o de la zona donde se haya desarrollado. Pero además me pasa con la meditación que me elimina los miedos. Y esto viene al tema porque yo como hombre no me siento amenazado para nada por las mujeres, en el sentido de que una mujer te va a quitar el puesto, una mujer va a cobrar más que tú. A mí eso me parece maravilloso. Yo digo, mientras más combinado sea el ambiente, ¿no? Mientras haya un debate de ideas de distintos géneros, para mí es mucho más rico lo que se va a crear ahí. Y yo más que una amenaza lo que veo es una forma de colaboración muy linda entre hombres y mujeres que puede suceder. Y eso a mí me ha ayudado mucho en la meditación. Pero fíjate que yo creo que las generaciones han cambiado, es decir, ya para el hombre es mucho más manejable, ¿verdad? Y aceptar esa igualdad que antes. O sea, y por eso digo que tiene que ver mucho con la crianza también y con el entorno. Ese machismo no ha desaparecido, pero creo que ha disminuido con nuestra generación. Sí, de hecho estábamos conversando precisamente de lo más probable es que haya una influencia, por supuesto, biológica, pero lo que es social es muy significativo y lo que es la edad también, lo generacional, más que la edad. Bueno, entonces tenemos que volverlos a invitar, Catherine y Camilo, ¿verdad? Porque esto es un tema larguísimo, pero se nos acabó el tiempo. Así que gracias por estar aquí, a Claudio Muchas gracias Cárdenas, Gracias a ambos. ustedes. a Catherine, Gracias. se les gusto. quiere, son siempre bienvenidos. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos aquí en La Onda, Superestación.